Bueno, comenzaremos ya sin más espera. Bueno, nuevamente, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar nuestra sesión correspondiente a la decimoséptima semana, buenas tardes, con las diapositivas, como suele hacerse. Como verán, ya el ciclo está entrando en sus últimas semanas. Esta semana que viene hay descanso y luego tendremos la semana 18 y la de repaso 19, 2 semanas más. ¿Bien? Vamos a subir nuestra diapositiva para empezar. Bien, todos pueden ver la diapositiva, ¿verdad? No hay ningún problema. Ok. Continuando con esta suerte pues, de repaso, nos toca ahora tipos de preguntas para la evaluación de la comprensión lectora 5. La inferencia. Recordemos los aspectos centrales de la inferencia. La inferencia y la lectura inferencial. La inferencia como proceso cognitivo, o sea, como proceso de conocimiento, permite que la mente humana pueda derivar conclusiones, ¿bien? O sea, llegar a determinadas conclusiones a partir de determinadas informaciones que se muestran expuestas en el texto, ¿bien? Las informaciones de las que partimos para inferir deben estar en el texto, deben mostrarse, ¿no? Ser palpables en el texto. Y a partir de ahí, nuestra mente puede derivar, deducir conclusiones. Ese proceso de conocimiento es el que denominamos, ¿no? Inferencia, ¿no? Por ejemplo, si vemos a esta niña en esta figura que está en su cama, que está con un termómetro, y si nos preguntan, como acá, ¿no? ¿Qué le ocurre? Podríamos inferir de ver la imagen que está enferma, que está con fiebre, por lo tanto, ¿no? Enfermo. Si vemos a este niño, ¿no? Eh, que está mojado, ¿no? Miren el agua a sus pies y que está cayendo y está temblando, podemos inferir, si nos pregunta qué le ocurre, podemos llegar a la conclusión de que tiene frío. De eso se trata inferir. A partir de ciertas premisas, llegar a una determinada conclusión. La inferencia y la lectura. Las inferencias se emplean en la comprensión de todo tipo de texto, ya que los recursos elípticos son necesarios para asegurar la economía del lenguaje. Dicho de otra manera, nunca van a encontrar un texto en que esté totalmente detallado y explicado, ¿no? Hasta el último pormenor, la última consecuencia que se puede extraer de determinado ser, objeto, cosa, animal, qué sé yo. ¿Bien? No hay ese texto. O sea, el resto lo tenemos que deducir, inferir. Por ejemplo, basta poner esta imagen, ¿no es cierto?, para contestar la pregunta.
dónde están, y como vemos en la imagen, están en un, ¿no? En un café, precisamente tomándose un café, una pastelería, etcétera. Esta pareja tomándose un café. ¿Bien? Entonces, esa es la forma para contestar preguntas a partir de ciertos hechos. Eso es lo que llamamos inferencia. La inferencia y la lectura inferencial. Para una buena lectura es indispensable hacer inferencias adecuadas. Ojo, para una buena lectura es indispensable hacer inferencias adecuadas, lo que es lo mismo hacer eh, deducciones adecuadas. Las mismas que son posibles gracias al análisis que se hace sobre las informaciones expuestas en el texto. Se analiza lo que el texto nos dice y a partir de lo que el texto nos da, nos expone, nos muestra, podemos inferir, deducir. O sea, en otras palabras, lo que está en el texto resulta siendo, como vemos acá al niño, ¿no? Las huellas, las pisadas, ¿no es cierto? El niño con su lupa quiere saber hacia dónde conducen esas pisadas. ¿Estamos? Entonces, el texto viene a ser como esas huellas. Llegar a saber dónde conducen esas huellas, eso es inferir, deducir, colegir. Y eso, jóvenes, es básico para comprender cualquier tipo de texto. Es importante que desarrollemos al máximo nuestra potencialidad inferencial. ¿Está bien? Nuestros estudios universitarios se van a complicar si no desarrollamos nuestra capacidad de inferir. Hay gente que puede perfectamente ingresar a la universidad con una baja capacidad inferencial. ¿Cómo? Mediante la memoria, mediante el recuerdo de determinados problemas tipo. Esa persona no necesariamente tiene una capacidad aceptable de deducir. Si esa persona no se esfuerza por mejorar su capacidad para inferir, en la universidad va a tener problemas. Bien, seguimos. Las inferencias cumplen dos funciones. Establecen conexiones entre el nuevo material que exhibe el texto y el conocimiento que ya existe en la memoria, ¿no? Conexiones. Por ejemplo, esta mano mía, la conexión, o sea, como una suerte de puente entre el nuevo material que exhibe el texto, un texto nuevo que está delante de ustedes, y el conocimiento que ya existe en la memoria. Entonces, la inferencia es como el puente que va a unir a ambos. Pero si no hay conocimiento en la memoria, ese puente se cae. Entonces, ¿cómo aprenderé? Volvemos a algo que hemos repetido, hemos dicho desde el primer día de clase, hemos repetido varias veces. La única manera de mejorar la comprensión lectora es leyendo. No hay, jóvenes, ningún tips, ningún truco eh, para tener una buena comprensión lectora. La vamos a obtener una buena o sobresaliente comprensión lectora en la medida en que leamos cada vez más. ¿Recuerdan? Cada vez más lecturas y cada vez más difíciles.
No hay otro camino. Me gustaría que hubiera otro camino. Me gustaría que yo poder decirles, miren al youtuber tal, no dejen de mirar al influencer tal o al tiktokero tal, ahora que los jóvenes se esperanzan mucho en ellos, ¿no? No hay otro camino que uno mismo leer mayor cantidad de lecturas y cada vez más difíciles. ¿Bien? Porque si no, ¿qué pasa? Que en la memoria no va a haber nada. Entonces, ¿cómo va la inferencia establecer conexiones entre el nuevo material, la lectura que le ponen y la memoria? Si está vacía, ¿no? No se va a poder. Cubren las lagunas en la estructura superficial global del texto. Por ejemplo, en un cuento en que digan María regresó de su viaje, ¿no? A París, ¿no? Punto. Y, y luego, o al llegar, fue a ver a sus amigas. Punto. Uno puede deducir que si son sus amigas queridas, pónganle ya, le ha traído souvenirs, le va a contar lo que ha pasado allá, ¿no? Ella en su viaje, ¿me entiende? Eso no tiene por qué estar escrito en el cuento. Eso es lo que el lector, o sea, ustedes y yo, deducimos. ¿Está bien? Inferimos. Recordemos los tipos. Tipología de la inferencia. Por el número de premisas, ¿no? Hay dos, ¿recuerdan? O sea, aquí lo importante es el número de premisas. Hay dos. La inferencia directa. Esa consiste en desencadenar una conclusión sobre la base de un enunciado. O sea, un enunciado, conclusión. Una premisa, conclusión. Nada más. Veamos este ejemplo. El juez sentenció al acusado, entonces, acá hay una sola premisa. El juez sentenció al acusado. Entonces, ¿a qué conclusión podríamos llegar en ese caso? A ver, los leo. ¿A qué conclusión podríamos llegar? Exacto. A ver, regresemos un momentito, por favor, hacia la conclusión. El juez sentenció al acusado, ¿no? En ese caso, la sentencia, otra manera de decir, fue favorable para la víctima, ¿no? O se puede decir también, como lo ha señalado su compañero, si lo sentenció, una sentencia es condenatoria. Entonces, como bien ha dicho, perdón, la señorita Milagros Jurado, el acusado recibió una condena. O, como estamos señalando, la sentencia fue favorable
para la víctima. Muy bien. Por el número de premisas también existe lo que llamamos inferencia indirecta. La directa es una premisa, conclusión. La indirecta consiste en colegir o sea, inferir una conclusión a partir de un análisis de dos o más enunciados, de dos o más premisas. Pueden ser dos premisas, pueden ser tres premisas, pueden ser cuatro premisas, etcétera, etcétera. Y de ahí llegar a una conclusión. En ese caso estamos ante una inferencia indirecta. Veamos. Los alumnos que resolvieron sus prácticas aprobaron la evaluación continua. Punto. Primera premisa. Juan y María no desarrollaron ninguna práctica. Entonces, ¿qué podríamos concluir? A ver, no está complicada, no está difícil, ¿no? A ver qué dicen. Exacto. Los alumnos que resolvieron sus prácticas aprobaron la evaluación continua. Primera premisa. Pero también sabemos, segunda premisa, que Juan y María no desarrollaron ninguna práctica, ¿no? Entonces, Juan y María, como bien han dicho, no aprobaron la evaluación continua. ¿Está bien? O lo que es lo mismo, como dice la señorita Milagros Jurado, desaprobaron, ¿no? No, Juan y María no aprobaron la evaluación continua o Juan y María desaprobaron. También se puede clasificar, recordarán ustedes, las inferencias por el vínculo que hay entre premisas y conclusión. Y acá tenemos también dos tipos. La inferencia deductiva consiste en obtener una conclusión sobre la base de las leyes estrictas de la lógica. Es decir, las premisas garantizan plenamente la conclusión. Ojo, las premisas garantizan plenamente a la conclusión. En este tipo de inferencias, la conclusión ya está contenida, solo que de un modo implícito en las premisas consideradas en conjunto. ¿Mm? Por ejemplo, todos los organismos vivos están compuestos por células. Primera premisa. Las plantas son organismos vivos importantes en el planeta Tierra. Segunda premisa. En efecto, entonces, ¿qué podríamos concluir? A ver, un momentito, por favor, mientras van pensando. ¿Aló? Bien, disculpen, era un pedido que he hecho en la farmacia. Los días está terrible. Cuídense para que no se enfermen. Bien, entonces, en este caso, ¿alguien tiene alguna sugerencia? Las plantas están compuestas por células, me enseñaron, ¿cierto? A ver,
Las plantas, exacto, están compuestas por células. Primera premisa, todos los organismos vivos, todos, están compuestos por células. Primera premisa. Segunda premisa, las plantas son organismos vivos, importantes en el planeta Tierra. Entonces, ¿no? Si esas dos premisas son verdaderas, se asegura la conclusión. Las plantas están compuestas por células con toda seguridad, jóvenes, ¿ah? Recuerden que la inferencia deductiva, la conclusión está garantizada al 100% por las premisas. ¿Mm? A diferencia de lo que vamos a recordar ahora, la inferencia inductiva es el otro tipo. A diferencia de la deducción, la inducción no es un razonamiento, aquí está, concluyente, ¿no? La deducción sí es un razonamiento concluyente. Es decir, se pretende, ojo, solo que las premisas no garanticen, sino apoyen o justifiquen la conclusión en cierto grado. Ojo, en cierto grado, mayor o menor, pero en cierto grado. La verdad de las premisas, miren esta parte, solo hace probable a la conclusión. No es como en el caso de la inferencia deductiva, cuando la verdad de las premisas hacen segura la conclusión, la garantizan 100%. Acá no. En la inferencia inductiva, la verdad de las premisas solo hace a la conclusión probable, más o menos, ¿no? Más o menos probable, pero solo probable. A ver, veamos este ejemplo. Pablo es romano y es católico. Juan es romano y es católico. Felipe es romano y es católico. Tenemos tres premisas, ¿no es cierto? Pablo es romano y es católico. Juan es romano y es católico. Felipe es romano y es católico. Tres premisas. Por consiguiente, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos concluir? A ver, alguien que se anime, por favor. ¿Cuál podría ser ahí la conclusión? Nadie se anima. Bueno, sería la siguiente. A ver, los romanos son
católicos. Pregunta, ¿es seguro que los habitantes de Roma sean católicos? ¿Todos? ¿El 100% de habitantes de la ciudad de Roma sean católicos? ¿Esa conclusión es plenamente segura? ¿Totalmente segura? En Roma, como en todos los lugares, habrá personas que, primero, por ejemplo, pertenezcan a otras religiones, viven ahí, han nacido incluso ahí, pueden ser protestantes, ¿no? Porque en Europa no hay evangélicos, sino lo que hay es protestantes, las antiguas, las tradicionales, las clásicas iglesias. Algunos amigos evangélicos, buena gente, ¿no? Creen que ellos son eh, lo mismo que los luteranos, anglicanos, ¿no? No jóvenes, no es así, ¿no? Esas iglesias son las iglesias protestantes. ¿Por qué no es así? Para comenzar, un solo dato ya. No vamos a entrar a una clase de religión. Tienen una jerarquía. Los demás pueden tener varios locales, ¿no? Varios pastores, en fin. O sea, una estructura, una organización. Los hermanos, amigos evangélicos, cada quien, si quiere, si desea, hace su propia iglesia. La sala de su casa, ¿no es cierto? O un salón comunal, y él pasa a ser la autoridad. Eso no pasa con la iglesia anglicana, luterana, etcétera, ¿no? Ya, puede haber entonces en Roma habitantes que sean protestantes. ¿M? Puede haber en Roma habitantes musulmanes. En Europa hay bastantes musulmanes. Puede haber budistas. Puede haber judíos. Pero también gente que no cree. Podría haber agnósticos o ateos. Entonces, concluir a partir de tres casos. Pablo es romano y es católico. Encuentro a otro que se llama Juan, que es romano, de esa ciudad y es católico. Voy caminando, encuentro otro, que se llama Felipe, que es de la ciudad, es romano y es católico. Tres. A partir de ahí puedo deducir, pero no con seguridad, que los romanos son católicos. Pero no puedo decir, estoy segurísimo que todos los romanos sean católicos. Por eso la inferencia inductiva, la verdad de ella, solo hace probable a la conclusión. ¿Mm? Actividades. Según Gramsci, la ideología representa una forma compleja del mundo social, no solo en el sentido de complicado, sino más precisamente y etimológicamente hablando, en el sentido de un objeto no lineal, compuesto de diferentes partes y varios elementos. En ese sentido, forma compleja, ¿no? Por lo tanto, la ideología no puede concebirse como un moloch unitario. Eso quiere decir un bloque preestablecido y coherente de ideas y posiciones, construido para ser inculcado en las mentes de los subalternos por intelectuales, ideólogos o funcionarios del partido. Así, hay quienes producen ideología desde su posición como intelectuales importantes y quienes lo hacen como subordinados del grupo dominante. También hay quienes operan de una manera inconsistente
con su propia ideología y por lo tanto expresan una ideología en la práctica, que es diferente de la de sus palabras. Bien, a ver, aquí el texto nos recuerda que para el intelectual italiano, al intelectual marxista italiano, ¿no? Antonio Gramsci, la ideología, en este caso sí, concretamente ideología política, porque ideología solamente es, como dicen los alemanes, Weltanschauung, o sea, la manera de ver el mundo, una cosmovisión. Hay ideologías religiosas, ideologías económicas, ideologías culturales, etcétera. Por ejemplo, la famosa ideología de Genaro, perdón, de género, ¿no? Que tanto dicen los católicos eh, conservadores, tradicionalistas. Bueno, eso no es política, eso es una ideología, una manera de ver el mundo cultural, desde la cultura. Pero aquí sí Gramsci habla de la ideología política. Entonces dice él, representa una forma compleja del mundo social. Ahora, no solo en el sentido de complicado, ¿no? Muy difícil de entender, ¿no? Sino más precisamente y etimológicamente hablando, en el sentido de un objeto no lineal. O sea, no es algo lineal, compuesto de diferentes partes y varios elementos que sea identificable. ¿Está bien? Por lo tanto, la ideología no puede concebirse como un moloch unitario, una cosa, ¿no es cierto?, unitaria, un bloque sólido, preestablecido y coherente de ideas y posiciones, construido para ser inculcado en las mentes de los subalternos por intelectuales, ideólogos o funcionarios del partido político. Así, hay quienes producen ideología desde su posición como intelectuales, ¿bien? Importantes. Y quienes lo hacen, producen también, pero como subordinados del grupo dominante, o sea, de los intelectuales. Son lo que se denomina, por ejemplo, los activistas políticos. Ellos no son los intelectuales, ellos no escriben, no piensan, ¿no es cierto?, la ideología, no escriben libros, sino aprenden y difunden, ¿no es cierto? Pero ellos no difunden exactamente, pueden poner cosas de ellos, quitar cosas, entonces, de alguna manera ellos también están produciendo ideología. ¿Ya? Y quienes lo hacen como subordinados del grupo militar. Pero también hay quienes operan de una manera inconsciente con su propia ideología y por lo tanto expresan una ideología en la práctica. ¿Ah? Porque la ideología son ideas, razones, argumentos, entonces eso tiene que estar consciente, pero si operamos de manera inconsciente, eso sería un tercer tipo, ideología en la práctica, que es diferente de la de sus palabras. Entonces, regresamos acá. Por lo tanto, la ideología no puede concebirse como un moloch unitario, un bloque preestablecido y coherente de ideas y posiciones. No, es un amasijo, podría un rompecabezas si quiere. ¿Bien? Bien. Uno, se infiere que el sentido etimológico de ideología. Dos, se infiere que no todas las personas, a ver, los leo por favor.
A ver, ¿alguien tiene una respuesta para alguna de las dos preguntas? A ver, o sea, si no es un bloque sólido, a ver, vamos a ver las respuestas, ¿ya? Ahí está. Se infiere que el sentido etimológico de ideología, B, refiere a un sistema de ideas, más no a una sola idea. O sea, por eso Gramsci dice que no es un bloque sólido. Los intelectuales tienen su ideología, los subordinados, o sea, y que van a ir a difundir, activistas tienen su propia ideología y las personas inconscientemente también las tienen. No es un bloque sólido. Se refiere más bien a varias, un sistema de ideas, no es una sola idea. Dos, se infiere que no todas las personas llegan a materializar su ideología teórica, porque, como ven, hay intelectuales. Los intelectuales son los que llegan a materializar su ideología, formular su ideología teórica, ¿no? Algunos inconscientemente quieren llevarla a la práctica y lo que hacen es algo que no es coherente con sus ideas, ¿sí? Muy bien, ahí terminamos. Vamos ahora a subir nuestra separata. A ver, me dicen por favor si tuvieran algún problema, ¿no? Para ver. Me, me lo hacen saber, por favor. Bien, en este caso, en la separata no hay ninguna teoría, ya la hemos visto. Lo que hay es de frente, ¿no? Los textos. Veamos, haré con ustedes el primero y luego les dejamos unos minutos para trabajar los siguientes. Una cosa importante, presten atención. Eh, a medida que vamos llegando al final y ya esta es la antepenúltima clase, ¿no? Eh, hay veces pasa, pero no lo puedo asegurar, que las lecturas se complican, ¿ya? De repente la próxima semana vendrán más complicadas, la última, en fin. Por ejemplo, la semana pasada han estado fáciles, pero esta particularmente, ya a los dos salones que he tenido hoy día en la mañana y ayer, mm, no les ha sido fácil entender. No es tan imposible, pero es cuestión que presten atención. ¿Está bien? Una cosa adicional. Sí, los resultados del tercer examen señalan que, escuchen bien, en la mayoría de carreras, por ejemplo, si hay 10 vacantes o 20, hay como 100, 150 jóvenes que están así, medio punto, un punto,
¿Me dejo entender? Están empatados, casi pegados. Lo seguro es que el examen último, el cuarto examen, sea difícil, precisamente para desempatar. Si fuera el caso, bien difícil, ¿no? Inusual, que después del tercer examen hay alumnos que están casi seguros, por ejemplo, de 20 vacantes, supongamos ese número, hay 30 que están peleando, el 31 está más atrás con otro bloque de personas, ¿no? El examen podría ser más sencillo. Lo que pasa es que casi siempre ocurre lo primero, o sea que la gente está peleando las pocas vacantes que hay y la orden de los jefes de curso, jefes de prueba, perdón, es hacer pruebas con mayor nivel de complejidad. Entonces, tengan en cuenta eso y bueno, tranquilos. eh, y si es que están en esa condición de pelear un ingreso, si no lo estuvieran, tranquilos también, pero pensando ya en su examen general de admisión. ¿Está bien? Traten de repasar, traten de preguntar todo lo que quieran a los profesores. Bueno, sobre todo me imagino pues este, em, aquellos que eh, son, eh, digamos, que van a postular, ¿no? Pero eh, no están en ese primer grupo, ¿no? Tienen que preguntar sobre todo los cursos de conocimiento, ¿no? Porque hay que les aclaren definiciones, algún tipo de problema y repasar, 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 repasar. ¿Ve? No se olviden de eso, jóvenes. A ver, ya, veamos. Entonces presten atención. Toda conclusión, texto A, supone premisas. O sea, eso acabamos de verlo. Si llegamos a una conclusión, es porque hemos partido de una o más premisas. O sea, toda conclusión supone premisas. Esas premisas o son evidentes por sí mismas, no necesitan, ¿no? demostrarse, son evidentes y no tienen necesidad de demostración, o bien no pueden ser establecidas más que apoyándose en otras proposiciones. Y como no se podría remontar así hasta el infinito, toda ciencia deductiva, y la geometría en particular, ¿no? debe descansar sobre un cierto número de axiomas indemostrables. Todos los tratados de geometrías comienzan pues con el enunciado de esos axiomas. Y la mayoría de los tratados enuncian explícitamente tres, tres axiomas, ¿no? Primero, por dos puntos no pueden pasar más que una recta, nada más. Segundo, la línea recta es el camino más corto entre dos puntos, ¿no? Entre un punto y otro. Tercero, por un punto no se puede hacer pasar más que una paralela a una recta dada. Bien, durante mucho tiempo se ha intentado en vano, o sea, no se ha conseguido, demostrar igualmente el tercer axioma. Esos son tres axiomas. Este de acá se ha tratado de demostrar.
Por un punto no se puede hacer pasar más que una paralela a una recta dada. Conocido, se le conoce así, con el nombre de postulado de Euclides. Postulado de Euclides. Por fin, al comienzo del siglo, y más o menos al mismo tiempo, estaba hablando del siglo pasado, ¿no? Dos sabios, un ruso y un húngaro, Lobachevsky y Bolyai, establecieron de manera irrefutable que dicha demostración es imposible. No se puede. Si fuera posible deducir el postulado de Euclides de los otros axiomas, sucedería evidentemente que negando el postulado y admitiendo los otros axiomas, seríamos conducidos a consecuencias contradictorias. Ojo con eso, contradictorias. Sería pues imposible basar en tales premisas una geometría coherente. ¿Eh? Precisamente es eso lo que ha hecho Lobachevsky. Supone el principio que, por un punto, se pueden trazar varias paralelas a una recta dada. Por un punto, se pueden trazar varias paralelas a una recta dada. Y conserva, por otra parte, todos los demás axiomas de Euclides. De esta hipótesis, deduce una serie de teoremas en los cuales es imposible encontrar contradicción alguna y construye una geometría cuya lógica impecable en nada cede a la de la geometría euclidiana. Texto B. Imaginemos un mundo poblado, vamos a imaginar ustedes y yo, un mundo poblado únicamente por seres carentes de espesor, o sea, que no tengan espesor. Mientras estamos dispuestos a hacer hipótesis, no nos cuesta nada dotar de razonamiento a esos seres que no tienen espesor y creerlos capaces de construir una geometría. En este caso, ciertamente no atribuirían al espacio más que dos dimensiones. Dos dimensiones. Pero supongamos ahora que esos animales imaginarios, esos seres imaginarios, aún permaneciendo siempre carentes de espesor, o sea, que no tienen espesor como sí tenemos nosotros, ¿no? Tengan la forma de una figura esférica. Supongamos ahora que esos animales imaginarios, aún permaneciendo siempre sin espesor, tengan la forma de una figura esférica y no de una figura plana, y no de una figura plana. Y estén todos sobre una misma esfera, todos sobre una misma esfera, sin poder alejarse de ella. ¿Qué geometría podrán construir? En primer lugar, es evidente que no atribuirán al espacio más que dos dimensiones, lo que desempeñará para ellos el papel de la recta. Será el camino más corto de un punto a otro de la superficie esférica, es decir, un arco de círculo máximo, un arco. En una palabra, su geometría será la geometría esférica. La geometría esférica. Lo que llamarán espacio será esa superficie esférica de la que no pueden salir y sobre la cual ocurren todos los fenómenos que estos seres imaginarios pueden conocer.
su espacio será pues sin límites, ya que sobre una esfera se puede ir siempre adelante sin detenerse nunca. Y además será finito, ¿no? Porque regresamos al mismo punto. Si vamos siempre adelante sin detenernos nunca, ¿no? Es finito. No se encontrará jamás el extremo, no hay extremo, ¿no? Pero se podrá dar la vuelta, eso sí, pero no hay, como en el caso de una línea en el plano, un extremo A y el otro extremo B, ¿no? Y bien, la geometría de Riemann es la geometría esférica extendida a tres dimensiones. Para construirla, el matemático alemán ha debido arrojar por la borda no solamente el postulado de Euclides, sino también el primer axioma. Por dos puntos no se puede hacer pasar más que una recta. Sobre una esfera por dos puntos dados, no se puede, en general, hacer pasar más que un círculo máximo, pero hay una excepción. Si los dos puntos dados son diametralmente opuestos, imagínense un mapa mundi, ¿no? Los polos, polo norte, polo sur. Bien, ambos puntos están sobre la esfera, pero son diametralmente opuestos. ¿Estamos? ¿Ah? La pregunta es, ¿cuántos círculos máximos podemos hacer pasar por ahí? Infinitos, pues, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, todos los que ustedes quieran, ¿no? Es como si ustedes partieran esa esfera, como por imagínense una naranja y la pueden partir en varias, ¿no es cierto? En varios pedazos. Bien, en el caso A también tenemos una geometría que no es euclidiana, ¿no? Lobachevsky en el A y Riemann en el B, a partir del problema de que es indemostrable, ¿no? El postulado de Euclides, el que dice que por un punto no se puede hacer pasar más que una paralela o una recta dada, han construido lo que se llaman geometrías no euclidianas. No euclidianas. Si hay alguno entre ustedes, me dicen que hay de todas las carreras, están variados, ¿no? Están variados. Ojo, si alguno de ustedes va a matemáticas, ¿no? En la Facultad de Matemáticas, a seguir la carrera en matemáticas, feliz. Esto seguro ya lo han entendido y bien, ¿no? Hay cosas más complicadas que van a trabajar en su carrera. Pero si usted es de los que va a postular a alguna ingeniería y piensa que usted ha nacido para las matemáticas, que usted es lo máximo en matemáticas, jóvenes, hasta ahora no me encuentro con alguien, ¿no? A menos que los casos donde eso sí ocurre es cuando hay jóvenes que tienen un padre ingeniero o un abuelo o un hermano mayor o un tío que les explica. Pero aquellos que no tienen ningún conocido ingeniero vienen creyendo que porque resuelven ejercicios, ellos son matemáticos. Primero, que para ser ingeniero no tienes que ser matemático. Ojo con eso. Ahora, si una vez adentro te gusta tanto, te apasiona cuando te enseñan derivadas
integrales simples, integrales dobles, integrales triples, ecuaciones diferenciales, métodos numéricos, etcétera, lo mejor sería que te pases a la facultad de matemáticas. Pero si vas a ser ingeniero, señor, señorita, lo suyo es aprobar los cursos que no va a ser aritmética, geometría, trigonometría, álgebra. Eso es, se los digo sinceramente, cuestión de niños. Eso que ustedes se lucen, hasta ayudan a los otros porque los otros van a otras, a letras, no sé, a ciencia de la salud y no entienden, ustedes se lucen, eso es cuestión de niños. En la universidad van a llevar cálculo superior, pero tranquilos, porque lo suyo no va a ser eso. Lo propio del ingeniero es tener ingenio, ¿no? Nadie, por ejemplo, un jefe o un cliente le va a decir, a ver, siéntese, hágame tal proyecto, haga los cálculos, sin calculadora. Eso no es un examen, ¿no? Que les va a tomar. Hoy en día es mucho mejor. Los ingenieros de antes tenían regla de cálculo. Recuerdo, todavía me mostraron a mí la regla de cálculo cuando ingresé a la uni, ¿no? Después aparecieron las primeras calculadoras, no la de uno más uno, dos, no, sino las científicas. Hoy en día, jóvenes, ustedes simplemente lo que hace es introducir los datos y la computadora calcula. Entonces, usted no tiene que calcular nada. La computadora hace los integrales triples, las ecuaciones diferenciales necesarias. Lo que usted tiene para ser buen ingeniero es tener ingenio, que se le prenda el foquito. Si le piden, por ejemplo, usted va a estudiar ingeniería de sistemas y le piden una nueva red telemática para, vamos a decir, interconectar todas las sucursales de Interbank. ¿Usted cree que va a estar ahí con su lapicito resolviendo? No, usted concibe eso para eso, usa el ingenio. Por supuesto que hay cálculos, pero esos cálculos los va a meter a su computadora y la computadora solita va a calcular. Bien, ojalá que quede claro eso, ¿no? Los amigos que van a otras carreras, no se preocupen, eh, que eso no va a ser problema para ustedes. Entonces, cuando piensen en Lobachevsky y en Riemann, piensen en geometrías que no están en el plano, son geometrías curvas. ¿Cuál es la diferencia? La geometría de Lobachevsky, el del texto A, es al interior de la esfera, mientras que la geometría de Riemann es al exterior, o sea, en la superficie de la esfera. Bien, entonces es así que se puede entender mejor esta, esas lecturas. Uno, se infiere de la geometría de Lobachevsky al no tener el espacio y límites y ser a la vez finito. Bueno, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería ahí la respuesta? ¿Cuál sería? Bueno, les voy diciendo.
A, una posible contradicción, ¿no? A, una posible contradicción. La contradicción aquí sería solo en el lenguaje, ¿no? Por lo tanto, si se diera en este plano, sería posible una contradicción. ¿Está bien? Dos, se infiere que el término principio tiene el significado contextual de, en las geometrías hay principios que no necesitan demostración. Entonces, ¿cuál sería su significado? De acuerdo al contexto, por supuesto. Está al inicio. A, axiomas, axiomas. 2A. 3. Se infiere que entre el primer postulado de Euclides, ¿no?, y el de Lobachevsky existe el texto, se dice en el texto A, una contradicción. A. 3A, una contradicción. 4. Se infiere que al eliminar el primer y tercer axioma de la geometría euclidiana, al eliminarlos, en la esfera, ¿cuál sería la menor distancia entre dos puntos en una esfera? Sería una recta en una esfera. No, sería un arco, ¿no es cierto? Bien. Eh, Eso por un lado. Y el tercer axioma en el caso de la geometría euclidiana, por ahí pasarían infinitos círculos, como hemos visto, si polo norte, polo sur, pasarían infinitos círculos, ¿no? Si es, estamos hablando de dos puntos diametralmente opuestos. Entonces, 4A, 4A. 5. Se infiere que en las geometrías de Lobachevsky y Riemann son dos nuevas geometrías no euclidianas. Entonces, ¿podrían sus teoremas ser iguales? De ninguna manera, ¿no es cierto? Entonces, A, los teoremas de ambas geometrías son diferentes. Son diferentes. Bien, sección 2. A ver, 5 minutos, por favor, para trabajar, o 10 minutos, a ver, perdón, con con su tiempo para hacer las 5 preguntas. A ver.
Bien, vamos a empezar. Texto en la sección 2. El texto A es un texto clásico, ¿no? Canónico, como dicen los muchachos, pura letra, ¿no? Sin embargo, se habrán dado cuenta de lo que les decía, ¿no? Este es un texto que eh, estudia los fundamentos de las teorías científicas. Y esos jóvenes cae en el campo de la filosofía de la ciencia, una filosofía que no puede hacerse sin el debido nivel de lógica. La lógica es el curso que no van a ver en la universidad por obra y gracia, no del Espíritu Santo, sino de los profesores que eh, crearon los 5 estudios generales en lugar de los 2 estudios generales que tienen todas las universidades. Estudio general en ciencias, estudio general en letras. En San Marcos tenemos 5 estudios generales. Y además, por esta visión pragmática, práctica, ¿no? Como quieran llamarle, según la cual, pues, cursos como lógica no deberían dictarse, filosofía menos. Bueno, ahí tenemos las consecuencias. Lo que vamos a tener son profesionales que no van a ser capaces de fundamentar su propia profesión, solo de aplicarla. Pero si alguien les preguntara en qué se fundamenta la ciencia de la cual tu profesión parte, no lo van a poder responder. Bien, a ver, me voy a calmar porque generalmente cuando recuerdo esto, la verdad es que me indigno. Vayamos. No, aquí no deben hacerse la pregunta de qué teoría, de qué ciencia están hablando. Están hablándose en general. Bien, veamos. Es interesante la circunstancia de que esta aparentemente vaga y podría decirse holística, por si acaso la palabra holística viene del griego holos con H, holos, que significa totalidad, ¿no? Idea de la relevancia de una teoría, o sea, de la importancia de una teoría, pueda ser, ¿no?, analizada y clarificada en medida considerable mediante términos puramente lógicos. ¿Ah? O sea, cuando estamos ante una teoría, cualquiera sea esta, importante, lo podemos evaluar mediante términos puramente lógicos, con ayuda de la idea del contenido de un enunciado o de una teoría. La idea del contenido de un enunciado o de una teoría. Principalmente hay en uso 2 ideas de contenido que son muy diferentes intuitivamente, pero casi idénticas lógicamente. ¿Ah? Intuitivamente diferentes, o sea, las escuchamos y nuestra intuición dice que son diferentes, pero en la lógica son casi idénticas. No son idénticas, porque si serían idénticas serían equivalentes. Son casi idénticas, lógicamente. Y a las que a veces he llamado contenido lógico y contenido informativo. A un caso especial de la última, o sea, del informativo, lo he llamado también contenido empírico. O sea, de manera intuitiva, ¿no? Nos resulta pues 2 ideas con contenidos muy diferentes. O sea,
Contenido lógico debe ser formal, ¿no? El contenido informativo debe ser más bien empírico, de hechos, ¿no? Un contenido de factos, como dicen ahora los jóvenes. Pero desde un punto de vista lógico son casi idénticas, casi. ¿Ah? El contenido lógico de un enunciado o teoría puede ser identificado con lo que Tarski fue el más grande lógico, ¿no?, del siglo pasado, con lo que Tarski ha denominado su clase consecuencia, es decir, la clase de todas las consecuencias no tautológicas, o sea, no puede poner ahí usted A es equivalente A se infiere a A, porque es lo mismo, pues, ¿no? Ahí sería tautología, ¿no? Repito, el contenido lógico de un enunciado o teoría puede ser identificado con lo que Tarski ha denominado su clase consecuencia, es decir, la clase de todas las consecuencias no tautológicas que pueden ser derivadas del enunciado o de la teoría. En cuanto al contenido informativo, como lo he llamado, hemos de considerar la idea intuitiva de que los enunciados o teorías nos dicen tanto más cuanto más prohíben, ojo, miren, ¿eh? O excluyen. Esta idea intuitiva conduce a una definición del contenido informativo que ha parecido absurda a algunas personas. El contenido informativo de una teoría es el conjunto de enunciados que son incompatibles con la teoría. O sea, claro, parece absurdo, ¿no? El contenido informativo de una teoría es el conjunto de enunciados que son incompatibles con la teoría. Puede verse enseguida, empero, que los elementos de este conjunto y los elementos del contenido lógico están en una correspondencia de uno a uno, o sea, lo que se llama correspondencia biunívoca, ¿no? Para cada elemento que esté en uno de los conjuntos, hay en el otro conjunto un elemento correspondiente, a saber, ¿cuál? Su negación, su negación. Por tanto, hallamos que siempre que incrementa o disminuye la fuerza lógica o el poder o la cantidad de información de una teoría, deben incrementar o disminuir igualmente tanto su contenido lógico como su contenido informativo, lo cual muestra que ambas ideas son muy similares. Hay una correspondencia de uno a uno entre lo que pueda decirse sobre la una y lo que pueda decirse sobre la otra, lo cual muestra que mi definición del contenido informativo no es enteramente absurda. Pero hay también diferencias. Por ejemplo, respecto al contenido lógico, vale la siguiente regla de transitividad. Si B es un elemento del contenido de A y C es un elemento del contenido de B, entonces C es también un elemento del contenido de A, aunque existe sin duda una regla correspondiente para el contenido informativo. No se trata de una simple regla de transitividad como esta. ¿Sí? 1. La idea principal está relacionada con, principalmente, ¿de qué se está hablando? De dos aspectos, ¿no es cierto? De cualquier teoría o enunciado. Está al inicio.
Por un lado, el contenido lógico y por otro lado, el contenido como empírico de una teoría. Entonces, uno a 1A. De eso se está hablando. Dos, en el enunciado, el contenido informativo de una teoría es el conjunto de enunciados incompatibles con la teoría. Se infiere que el significado contextual de incompatible es, ¿por qué sería incompatible? Porque entra en contradicción. Entonces la 2, perdón, es contradictorio. Contradictorio. 3, es incompatible sostener que, ¿se acuerdan que se dice? A ver, regresemos acá, acá. El contenido lógico de un enunciado de teoría puede ser identificado con lo que Tarque ha denominado su clase consecuencia. Acá, perdón. Principalmente hay en uso dos ideas de contenido que son muy diferentes, intuitivamente, pero ¿qué dice? Casi idénticas lógicamente. Casi. ¿Qué cosa está afirmando aquí? No. De hecho, la B es incompatible, o sea, es falso sostener que existe equivalencia entre contenido lógico y contenido informativo. No hay equivalencia, porque dice que es casi idéntico, casi, ¿no? Entonces no puede hablarse de equivalencia. 4. Se puede deducir que en las ciencias empíricas unas teorías son mejores que otras porque, ¿por qué sería? Si de una teoría puede darme mayor contenido de hechos, entonces es mejor, ¿no es cierto? Pero eso parte de qué? 4E. 4E. Tienen diferente contenido informativo. Diferente contenido informativo. Unas teorías son mejores que otras porque tienen mayor contenido empírico, o sea, de facto, de hechos informativos. 5. Si la teoría de la evolución, una teoría, ¿ve? Es aplicable a cualquier teoría, no pudiera predecir la aparición de una nueva especie, ahí está fallando algo, ¿no es cierto? El contenido lógico nos dice, ¿no? En la parte de consecuencias, que se ven, toda una buena teoría tiene que tener una cantidad importante de consecuencias, que no sean tautológicas, A equivalente A se infiere de A, o sea, quiere decir contenido nuevo, ¿no? ¿Qué pasaría si la teoría de la evolución, una teoría cualquiera, en este caso de la evolución, no pudiera predecir la aparición de una nueva especie? En ese caso, se carecería de contenido lógico, no tendría contenido lógico, ¿no? Recuerden, una teoría tiene contenido lógico si es, su clase consecuencia se deriva de la teoría. A ver,
Texto A y texto B, unos 10 minutos, a ver, tienen que practicar acercándonos al siguiente examen. Ya, el texto en inglés está sencillo, así que no va a haber problemas. 10 minutos para leer ambos textos y tratar de llegar a o resolver las 5 preguntas.
Bien, a ver, veamos. Eh, Aquí tenemos un texto dialéctico donde lo que se está eh, fundamentalmente abordando es la forma en que, o mejor dicho, eh, cómo concebía Aristóteles la predicción en ciencia y cómo percibía Descartes la predicción en ciencia, ¿no? De la lectura, ¿no es cierto?, podemos ver que en el caso de Aristóteles no toma en cuenta las predicciones cuantitativas, porque para él o él piensa que hacer ciencia es solamente seguir una idea, un razonamiento, ¿sí? Eso hace que Aristóteles desconozca, ¿no? O no tome en cuenta, es lo mismo, los hechos, ¿no? Los factos, como dicen ahora, ¿no es cierto? Eso no es lo que ocurre en el caso de Aristóteles, ¿no? Mientras que en el caso de Descartes, lo contrario, él sí toma en cuenta y quiere lograr predicciones de tipo cuantitativo. Por eso es que él toma en cuenta lo que se llama en el texto B, como ustedes podrán haber leído, las llamadas condiciones iniciales. Condiciones iniciales, ¿no? En base a ellas puede Descartes hacer predicciones, ¿no? Con un sistema dado. Vamos, eso es básicamente lo que nos está indicando este texto dialéctico, ¿no? No hay más. Esta lectura sí está pues más clara, más sencilla en todo caso. Uno, la idea principal trata, acabamos de decirlo, ¿no? De la predicción en la física de Aristóteles y Descartes. El texto A trata de la predicción en la física de Aristóteles, el texto B, cómo es la predicción científica en la física de Descartes. En el texto B, el de Descartes, ¿no? Las condiciones iniciales tienen el significado de, acabamos de decirlo, ¿no? Datos empíricos, o sea, hechos, factos, ¿no? A, para Descartes, sí. Claro, con Descartes se inicia el pensamiento moderno, ¿no es cierto? Ya no es cuestión solamente de ideas, sino conjugarlas estas con hechos. Dos, entonces, A. Dos a tres. Perdón, saca. Es incompatible sostener que en la física del movimiento de Aristóteles, si no toma en cuenta, ¿no?, los datos cuantitativos, entonces es incompatible sostener que sus predicciones eran ¿qué cosa? Si no toma en cuenta lo cuantitativo, es falso sostener que sus predicciones eran medibles y cuantitativas. No, eso no podía pasar. Él mismo no toma en cuenta para hacer su teoría sobre la naturaleza, la física, eh, los hechos. Entonces, sus predicciones no pueden ser medidas, ¿no?, ni cuantificadas. Cuatro, se infiere que en la física cartesiana, para la predicción son imprescindibles, ahí hay algo básico, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Las tres
condiciones que Descartes trabaja, ¿no? Las vienen a ser las que luego Newton, ¿no? Entonces va a trabajar. Eso sería las leyes y condiciones iniciales, ¿no? 4A entonces. Si la física de Aristóteles hubiera tomado en cuenta las leyes y condiciones iniciales, si hubiera hecho eso, ¿no es cierto? En ese caso sí, C, sus predicciones se hubieran deducido del sistema, si hubiera hecho eso. En el siguiente, texto A y texto B, se habla de básicamente dos maneras de hacer pruebas en matemáticas. Según eh, los intuicionistas en matemáticas, es una corriente al interior de las matemáticas, y según las matemáticas clásicas, ¿no? No quiero retenerlos mucho tiempo, pueden leerlo por favor. El texto A nos va a presentar cómo es que los intuicionistas hablan del principio de constructividad, mientras que en el caso de una prueba en las matemáticas clásicas, eso sí, la que todos conocen, ¿no? Recuerdan que hay un método que se llama por el absurdo, o generalmente le llaman por reducción al absurdo. Ese es un método no constructivo y se basa en aplicarse el principio del tercio excluido. ¿Cuál es el principio del tercio excluido? Una proposición puede ser verdadera o falsa. No existe una tercera posibilidad. O sea, no hay medio falso, casi verdadero, no. O es verdadera o es falsa. No hay otra posibilidad, ¿no? Entonces, en este caso, uno. La idea principal trata sobre la prueba en las matemáticas clásicas y el intuicionismo. Eso, intuicionismo está en texto A, la prueba en las matemáticas clásicas en el texto B. Dos, el término prueba que aparece en los dos textos se puede reemplazar por, bueno, una prueba es una deducción, deducción. Dos, de deducción. Tres, es incompatible sostener que el principio de tercio excluido, ¿no? De en las matemáticas clásicas lleva a una contradicción, ¿no? No, al contrario, permite demostrar mediante la reducción al absurdo, ¿no? La existencia de algún número con determinada propiedad. Cuatro, se deduce que el uso del principio del tercio excluido en las matemáticas clásicas y también en el intuicionismo A es diferente, ¿no? A tienen diferentes aplicaciones, tienen diferentes aplicaciones. 5. Si se careciera, no tuviéramos el principio del tercio excluido en las matemáticas clásicas, B, ahí sí, ¿no? Sería imposible la prueba o demostración por el absurdo, porque en eso se basa, ¿no? En el tercio excluido se basa la famosa prueba de reducción al absurdo. El pasaje A es fácil de traducir y nos habla de, eh, de Darwin, ¿no? Eh, nos habla de cómo él fue un naturalista que viajó a bordo del buque de la Armada Real Inglesa, Royal Navy, ¿no? Beagle, de nombre Beagle, ¿no? Y cómo fue interesándose sobre todo en la distribución de los seres orgánicos en América del Sur.
es famoso, recuerdan ustedes, ahí no está en el texto, pero es famoso, sus estudios de las Islas Galápagos, ¿no? Y también las relaciones geológicas entre los habitantes actuales, bueno, estamos hablando del siglo XIX en su caso, y los pasados en América del Sur. Nos cuenta el texto cómo regresa el año 1837, ¿no? Eh, lo piensa antes de publicar, ¿no? Todos los datos que han recogido, ¿no? Comienza a reflexionarlos y luego en 1844 eh, llega a un esbozo de las conclusiones probables, según dice, y recién en 1859, fíjense, 20 años, más de 20 años desde que partió, más de 20 años después, se anima a publicar porque dice, ya estoy enfermo, soy, ¿no? Prácticamente viejo, enfermo, mi salud es mala, pero hay un dato interesante al final. Ustedes sí lo saben, pero la gente común y corriente dice, Charles Darwin descubrió la teoría del origen de las especies, ¿no? Pero no solamente fue él. Aquí dice claramente que él, ¿no? Quedó conmovido con el hecho de que el señor Wallace, ¿no? Estudiaba actualmente, o sea, para ese tiempo donde él piensa publicar ya 1859, la historia natural del archipiélago malayo, en Malasia, y que haya llegado a las mismas conclusiones generales que él tenía, que Darwin tenía, ¿no? Sobre el origen de las especies, ¿no? Como ven, también, dicho sea de paso, los grandes hombres no entran en disputas, no, yo lo vi primero, ese tipo de cosas son cosas infantiles, dicho sea de paso. Le doy las claves para terminar. Uno de dedo, uno de dedo. Dos de dedo también. Dos de dedo también. Tres de enano. Tres de enano. Cuatro A de avión. Cuatro A de avión. Y cinco de dedo. Cinco de dedo. Bien, muchas gracias jóvenes por su paciencia y buen humor. Un solo consejo, van a tener una semana de descanso, pero estudiar para un examen es como una carrera, obviamente no de 100 metros planos, ese es el examen general de admisión nomás, ¿no? 3 horitas nomás tiene. Aquí no, es como una carrera de 400, ¿no es cierto? Toda la vuelta a un estadio. Entonces, si terminando los 300 te faltan 100, te dicen, puedes descansar una semana y te paras, te sientas y dejas de estudiar, es exactamente como si te pararas en la carrera y te enfrías. Bien, el consejo es sigan estudiando, aunque no estudien con intensidad, sigan estudiando. Ustedes mismos hacen un horario para todas las mañanas estudiar, por ejemplo, ya ustedes verán, de 9 a 12, de 9 a 1 y después, ¿no? Se van al cine, se van al desfile, no sé, bueno, no dejen de ir a la Feria Internacional del Libro, ¿no? En fin, van a ser futuros universitarios, etcétera. Pero por favor no dejen de estudiar siquiera unas horas durante toda esa semana. Bien, cuídense mucho, está habiendo muchas enfermedades del aparato respiratorio por el clima y nos estamos viendo que pasen unas felices fiestas con sus familiares y amigos.
Muchas gracias, jóvenes. Cuídense. Como siempre, ha sido un gusto. Gracias.